que son las que vamos a ver en el Plan Maestro. El Plan Maestro no es sino es un proyecto de ley que se presentó en el mes de marzo, lo presentó Bullrich, pero no es sino la aplicación enlatada de estas propuestas. Es decir, no tenemos ninguna originalidad en nuestro gobierno. Son gobiernos que vienen a aplicar estos grandes diseños que se fijaron en el Foro Mundial. Foro Mundial que tampoco es original en sí, sino que en realidad es la versión en educación de lo que fijan los grandes encuentros mundiales de los grandes empresarios y los estados y los trabajos, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, que señaló en los mismos términos que en el 2030 tenemos la desaparición del 60% de los trabajos tal cual los conocemos. Y entonces, ¿qué plantean para el mundo del trabajo? Tenemos que preparar a las futuras generaciones para que comprendan que su relación no va a ser una relación de empleo-trabajo, es decir, de una mano de obra asalariada en una relación asalariada, sino que vamos a ir a un mundo donde el empresario se va a relacionar con emprendedores que presenten proyectos, y el vínculo es a través de proyectos y no de una relación laboral tal cual nosotros la conocemos a través del siglo XIX y XX, es decir, el capitalismo industrial clásico, donde el mundo del trabajo consiguió derechos laborales que tienen ya más de un siglo, estabilidad, cuando se puede, sin un despido indemnizado, jubilación, obra social, todo eso desaparecería, según ellos, porque la mayoría de los trabajadores se vincularía a través de ONGs, fundaciones, que presentarían proyectos, programas, y las empresas se vincularían con ellas a través de programas y proyectos. Terminado el proyecto, terminado el programa, terminó el vínculo. Esto supone el propósito, la intención de destruir un siglo y medio de lucha de los trabajadores en su protección más elemental. O sea, no hace falta que yo describa lo que esto significa para el mundo del trabajador, pero sí que nos ubiquemos en qué está en la cabeza de esta gente. Entonces dicen, si nos vamos a relacionar a través de proyectos, programas, la escuela tiene que condicionarse a eso, porque nosotros tenemos un sistema educativo, las que estudian ciencia de la educación, no sé, por acá habrá quien estudia ciencia de la educación, nos cansamos de decir que la escuela, los sistemas educativos preparan para el mundo del trabajo y para la vida ciudadana, ¿no? No son los dos. Y la educación superior. Y la educación superior. La educación superior. ¿Para qué prepararía el sistema educativo ahora? Y tiene que preparar para ser emprendedores, para disfrutar de la incertidumbre, tal cual son las palabras tan cínicas que dijo Bullrich en varias oportunidades. Yo cuando lo escuché la primera vez pensé que se había confundido, que lo había dicho así. No, lo volvió a repetir una y otra vez. Hay que preparar a la juventud nueva para disfrutar de la incertidumbre de no tener un trabajo fijo. Entonces, tenemos que preparar un sistema educativo que prepare para ser emprendedores, para poder formar tus propios proyectos y para presentarte para realizar un proyecto, no para una relación laboral. Y entonces, como gran parte de la población en este mundo quedaría por fuera, o sea, se desacoplaría el ingreso del empleo. Y se piensa que como va a ser un gran drama social, no son tontos, o sea, algo imaginan, hay que pensar en una especie de renta básica universal mínima para que la gente no se muera de hambre y en la calle te pegue un palo. Es decir, una especie de plan trabajar mundial. Porque esto del plan trabajar no se lo inventó Duhalde ni ningún otro gobierno, sino que lo inventó el Banco Mundial, que concibiendo el proceso progresivo de exclusión del mundo del trabajo de una franja muy grande de la población mundial, a fin de garantizar la gobernabilidad y por un problema de seguridad, ellos inventaron
las rentas estas, la asignación universal por hijo, que la dijo la Carrió, no es por buena, la Carrió es un plan que vino de los organismos mundiales y se está practicando en la mayoría de los países de América Latina. No conozco en África ni en Asia, pero en América Latina sí, desde México para abajo hay este tipo de planes, que por supuesto son tan mínimos que no garantizan la posibilidad de un desarrollo de la vida, de la recreación, sino simplemente una subsistencia para que a mí, yo que me quedé incluido, no me peguen un palo en la esquina. Bueno, entonces, si esta es la perspectiva, ¿cómo vamos acoplando el sistema educativo a ello? El año pasado, esto no sé si ya se los conté a los compañeros, creo que sí, que se los conté a los compañeros que fuimos al encuentro en Santiago. Por ahí, bueno, volver a decirlo resulta, a lo mejor, algunos se lo olvidaron y puede parecer original. Bueno, el año pasado hubo, en julio del año pasado, un congreso en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Congreso de Educación y Desarrollo Económico, que se volvió a realizar este año. El tercero se realizó este año, el año pasado fue el segundo, pero el sustancioso fue el año pasado. Este año fue como un remedio. En ese congreso intentaron bajar al país las conclusiones del 2015 del Foro Mundial. Es decir, hay que empezar a trabajar en el país un consenso con el mundo empresarial que sintonice con estos grandes lineamientos que se discutieron en Corea. Entonces, en ese congreso estaba Bullrich, estaba Larreta y estaban los CEOs de las principales empresas del país: IBM, Telefónica, Pérez Compán, ya ni me acuerdo. Pedagogos, había sí empresarios de servicios educativos. Y aquí es donde viene un tema interesante. Este congreso fue organizado por una asociación, una fundación que se llama Educación 137. 137 era el número de una casa en una ciudad de Estados Unidos que no me acuerdo si es Boston o cuál, no me la acuerdo, donde se produjo un incendio. Ese incendio se extendió a toda la ciudad. Se quemó la ciudad. Y entonces tuvieron que reconstruirla todo de nuevo. La Educación 137 es el símbolo de que Internet es lo que está quemando el sistema educativo. Vamos a una destrucción total del sistema educativo, sobre cuyas cenizas se erigirá la nueva escuela. Por eso, con el futuro, nueva escuela, todo el discurso que acompaña a esta política que nos están queriendo meter. 137. El Internet, la digitalización, va a destruir el sistema educativo actual. Vamos a una revolución educativa. Esas son las palabras que te dicen sin ningún pudor. Y dentro de eso va a cambiar en forma radical el rol docente. Hasta hoy, la educación fue cuestión de las cosas de los estados. Pero el capital ha llegado a la educación. Detrás de este discurso, ¿qué está? O sea, avívense, señores empresarios. Los estados destinan aproximadamente entre el 5, el 6, el 7% del PBI a educación. ¿Por qué lo van a hacer en forma directa ellos? Estamos nosotros y tercerizamos a través de nuestros servicios educativos la educación. ¿Qué dijo el Foro Mundial del 2015? Que es fantástico cómo las ONG están demostrando la posibilidad de rentabilizar mucho mejor las inversiones de los estados en educación. Se ha comprobado que las ONG administran mejor. Entonces, ¿qué le dice Valenzuela a los empresarios? Organicen sus empresas educativas. Fíjense lo que he hecho yo. Me he transformado en una de las principales empresas internacionales que brindan servicios educativos. Asesoramiento a las conducciones, evaluaciones externas, inscripción online,
digitalización de todo lo que es el aparato administrativo del sistema educativo, venta de plataformas digitales, capacitación docente. ¿Qué me queda? El trabajo de aula. Bien, ya vamos a ver qué pasa entonces. El docente pasaría a ser un facilitador de el acceso a las plataformas digitales, donde se produciría una economía enorme de esfuerzos y de recursos, porque un mismo programa que yo fabrico en Boston te lo distribuyo en el mundo entero, bajan los costos y bajan también la necesidad del número de docentes. Nos ahorramos un montón de plata que la voy a ganar yo con mi venta de servicios digitales a los estados. Entonces, este docente es el que es quemado por la 137. Es decir, pasa a ser, no necesito esa interacción, todo lo que nosotros sabemos de la relación intersubjetiva que hay en un vínculo pedagógico, sino que es un administrador. Entonces, Valenzuela da la imagen. Imagínense, es como un curador de un museo. ¿Qué hace el curador de un museo? Prepara las obras de arte para que los visitantes al museo accedan a ellas. El docente va a ser eso, un curador, va a preparar las computadoras y las plataformas que yo les vendo, que eso no lo dice, eso lo digo yo, para que los alumnos accedan a ellas. Como verán, estamos frente a un ataque muy profundo en muchos aspectos. Un aspecto que es el que nosotros con nuestra primer piel percibimos, un ataque a los derechos laborales docentes, porque se reducen las fuentes de trabajo, esta cuestión de las ONG, que después les voy a dar ejemplo de lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires, que es mucho más avanzado, significa precariedad laboral, porque no tengo estatuto. Pero hay otro problema, que yo creo que si Foucault lo hubiera vivido, nunca se lo imaginó, creo que no se lo imaginó nunca, que es el control ideológico desde los centros de poder mundial, de lo que se enseña en el aula. A ver, ¿qué le objetamos? En primer lugar, nadie de nosotros puede estar en contra de pensar la revolución digital como una herramienta que va a cambiar nuestra relación pedagógica. Además, es falso que hoy nuestra práctica pedagógica, que es lo que ponen ahí como una estigmatización de nuestra práctica pedagógica, es de clase magistral. Nosotros combinamos los métodos ya hoy. No necesitamos que venga esta gente que de educación no sabe nada, porque miren, nosotros hemos discutido mucho con el kirchnerismo y hemos dado charlas, pero había gente que sabía de educación. Claro. Era gente que sabía de educación. Esta gente no sabe de educación, esta gente es negociante de educación. Y eso es lo que tenemos que ver. Y encima no inventan nada, compran lo que le venden de los Estados Unidos y de Europa, los grandes centros, lo traduce a alguien y ellos son su accionista menor. Porque además, Larreta, Bullrich, Cine y algunos otros que no me acuerdo, son accionistas menores de estas empresas de producción de software digital para escuelas. Larreta lo empezó siendo en el año 80 y pico, cuando empezó a diseñar el grupo Sofía, que pensaba la reforma laboral y demás, él ya estaba como accionista de alguna de estas empresas. Yo me tengo que aprender los nombres de memoria y todavía no me los aprendí. Pero son accionistas. Y entonces acá viene el otro aspecto de la reforma educativa en curso, que es el negocio. Detrás de esto hay un gran negocio. Reemplazar, ir a lo que nos dijo antes este individuo Valenzuela, y que está contenido en las conclusiones del Foro Mundial. Las ONG, las fundaciones, para vendernos los programas, para tercerizar el trabajo docente y para controlar lo que se enseña. Dice que este año el gobierno nacional invierte el doble para intereses de la deuda que para educación. No sé si hay muchos casos de la historia así, y no quiero saber lo que va a ser el año que viene, porque esto es una alegre carrera al endeudamiento.
Pero ese gran trazo de la reforma de los 90, que continúa, porque no se modificó durante el kirchnerismo, tuvo otro gran trazo, que fue dividir al gremio docente por provincias, que eso le permitió dejar de tener un conflicto nacional unificado, CETERA de por medio cómplice de esa situación. Nosotros la última gran huelga fue en el 88, que fue una huelga de 43 días que puso en jaque al gobierno de Alfonsín, porque se venía toda esta política de ajuste. Con la transferencia, los conflictos pasaron a ser provinciales. La CETERA hoy, fíjense que ni siquiera la gente va a votar. Yo cuando veía los resultados del porcentaje de votación de la CETERA la semana pasada, decía, claro, la gente no la siente como una herramienta para la lucha. Para nosotros, en la década del 80, la CETERA era un monumento, porque era nuestro gremio, nuestro sindicato, o nuestra confederación, mejor dicho, y era nuestra herramienta para la lucha. Hoy es una herramienta inservible, es consecuencia de esta política. La gobernabilidad que le dio a los estados el haber dividido el sistema educativo por provincia, con convenios, por lo tanto, por provincia, resoluciones paritarias por provincia, fue el otro aspecto, no solamente financiero. La descentralización no solamente tuvo un propósito financiero, tuvo también un propósito político, de gobernabilidad. Pero esta reforma que tenemos ahora no es más de lo mismo. Hay un salto muy profundo en la destrucción del aula, de lo que se enseña en el aula, a través de estos dos mecanismos que dijimos, que es la evaluación externa y el control digital. Porque si a mí me traen el programa ya hecho, me marca qué voy a planificar. No es que yo planifiqué y fui a elegir un programa, porque yo he usado muchos programas que están en internet, son gratuitos además, de maestros catalanes que hacían maravilla. Entonces yo me los buscaba y decía, voy a enseñar la fotosíntesis como este maestro catalán, que gratuitamente me brindaba su experiencia y preparaba mi clase. Y después esta semana voy a enseñar el tema de los pueblos originarios y voy a usar no sé qué cosa de la UBA. No, ahora voy a tener que enseñar lo que el programa me dice. Esto ya está pasando. La semana pasada, ahora ya serían 2 semanas, salió en página 12 un artículo muy interesante de un periodista que ahora no me lo acuerdo, que cuenta que los gobiernos, los ministerios de educación de las provincias, están muy preocupados porque el gobierno les impone la empresa que va a capacitar a los tutores, que es la empresa que va a vender el programa para que administren los tutores. Y entonces ellos dicen, no, pero nosotros tenemos en nuestra provincia cursos para tutores. No queremos contratar esta empresa, tenemos nuestros propios cursistas. No, si no contratan esto, no tienen el fondo del Estado Nacional para la capacitación docente. El mecanismo cierra el formato, porque la descentralización subsiste, las provincias siguen siendo las que se hacen cargo de la educación, porque el 85% de los presupuestos provinciales son para salario y con el 15% no te alcanza para comedores, para mantenimiento y para capacitación docente. Entonces la capacitación docente viene desde el Estado Nacional y el presupuesto nacional, formación docente, pero va a venir lo que ellos quieran para que uses el programa digital que ellos quieren. Está muy complicado. Lo que anda dando vuelta, Laura, no sé si habrá visto por Facebook, lo estuve viendo en otras páginas también, de la capacitación universitaria para dar clases a los que figura, ¿no? Como el eslogan, a los que están más vulnerados. No sé si habrás visto, y son universidades privadas mayormente. Esa es parte del negocio, porque el Estado le va a pagar a esas universidades. A ver, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos todavía, pero hoy ya es residual, un centro de formación docente continua que se llamaba CEPA, Centro de Pedagogías de Anticipación. Ahora le cambiaron el nombre, porque el PRO le cambia el nombre a todo para borrar la memoria. Se llama Escuela de Maestros, ahora van profesores, pero se llama Escuela de Maestros. Y era una escuela modelo en Argentina, fue la primera que existió en el año 84, que nos brindaba cursos por fuera del horario de trabajo, problema que nosotros reclamábamos, que era por un sistema de capacitación en servicio, etcétera, etcétera, pero era bueno.
eran buenos cursos, muchas veces los profesores eran universitarios de la UBA, y gratuito. Ahora, esa escuela ha ido perdiendo cursos, cada vez hay menos. Muchos de los que quedan son a su vez de ONGs que les brindan el curso al gobierno, y el gobierno, en vez de contratar a una docente de la UBA, contrata a la ONG, que a su vez contrata docentes, que a muchos de esas veces son docentes que quedaron desplazados, daban el curso antes de la UBA y ahora se lo dan a través de la ONG, entonces la ONG se queda con un pedazo de la plata. ¿Entiendes cómo es? Es perverso. Pero además le están dando cursos de capacitación a los directores en la Universidad de San Andrés. ¿Qué pasó? Nosotros no nos han derogado el estatuto, y a lo mejor no lo derogan por un buen tiempo, porque tienen miedo que salgamos los docentes a un paro, pero tienen estrategias para destruirlo al estatuto. Una de ellas es cambiar la cabeza a los directores. Entonces están brindando los cursos a los directores en la Universidad de San Andrés. La Universidad de San Andrés tuvo como rector hasta hace un año a un señor que se llama Rosenkranz. ¿Ustedes lo recuerdan ese nombre? ¿Les suena? ¿2 por 1 les suena? Dejó de ser rector cuando pasó a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar con...? Lo mismo nos pasó, chicos, compañeros, con el operativo Aprender del año pasado, donde salimos fuertemente en contra del operativo Aprender, cantidad de docentes nos negamos a hacer el operativo Aprender, pero esperábamos de SUTEBA un fuerte pronunciamiento, un llamado a paro, un llamado a no tomar la prueba, y sin embargo no sucedió. Y esto acompañado con la falta de información que hay sobre estos planes.